Bienvenida, bienvenido a esta inmersión en textos fascinantes sobre leyendas, sobre magia oscura. Hoy nos vamos a centrar en una historia que parece ser clave, ¿no? El primer hombre lobo. Tenemos partes de este relato y otros que se conectan y juntos pintan un cuadro, bueno, bastante intrigante. La idea aquí es explorar de dónde viene esta versión específica de la licantropía, entender sus reglas, las que aparecen en estos escritos, y ver cómo resuena todo esto con el tiempo, qué secretos, qué peligros hay detrás de esta transformación. Eso es lo que vamos a indagar. Precisamente. Vamos a ver cómo se construye esta leyenda en particular, los elementos mágicos que entran en juego. Y algo que me parece fundamental, las consecuencias a largo plazo de buscar poder por vías, digamos, sobrenaturales. Es interesante ver cómo un deseo, que parece simple al inicio, puede acabar generando toda una herencia de conflicto, de lucha. De acuerdo, de acuerdo. Empecemos por el principio, entonces. Todo arranca con Bernard. Las fuentes lo pintan como un hombre, pues, común. Vendedor de naranjas, creo. Y está enamorado, o más bien obsesionado, con Marie. Una chica que está socialmente muy por encima de él. Se nota que él se siente frustrado, ¿no? Por sus límites. Sí, es un punto de partida muy reconocible en el folclore, ¿verdad? El deseo que no se cumple, sea de amor, de poder, y que te empuja a buscar salidas fuera de lo normal. Y esa diferencia social como catalizador es un motor narrativo potente. Se ve desde el inicio aquí. Exacto. Bernard, sintiéndose rechazado, humillado incluso, busca un escape en una taberna, un lugar común. Y allí conoce a Camila. Es curioso, porque la describen como borracha, pero algo en ella le da confianza a Bernard. Ella, parece que compadecida por su pena de amor, le ofrece algo, inesperado, contactar a su amiga Aradai. Y de Aradai, bueno, se dice que es bruja. La figura del intermediario. Camila como ese puente entre el mundo cotidiano de Bernard y el mundo de la magia que representa Aradai. Quizás por estar un poco al margen de las normas, facilita ese cruce de fronteras. Y Aradai le propone una solución mágica, muy específica según leemos. Es un cinturón, ese cinturón tiene bolsitas con trozos de raíz de mandrágora. Pero aquí viene el detalle clave, lo que parece distinguir esta leyenda. Esa raíz estuvo en contacto directo por 3 noches con el lobo más grande y más fuerte de la región, como si absorbiera la esencia de ese lobo en particular. Y además hay una pomada especial. Es muy interesante la especificidad. O sea, la mandrágora ya tiene su peso simbólico en Europa, ¿no? Por su forma, sus supuestos poderes. Y el lobo, claro, símbolo de lo salvaje. Pero vincularlo a un lobo específico, a un ritual de 3 noches, le da un giro particular. No es una fórmula genérica, es algo muy concreto. Casi como si la potencia del hechizo dependiera de la calidad de ese lobo original. Y las instrucciones. Aradai insiste mucho en esto. Son súper estrictas. Usar una cantidad mínima de pomada una vez al día al amanecer, por una semana. Luego, y esto es importante, un descanso obligatorio de 2 semanas. Y después, repetir el ciclo. Hay una advertencia muy clara sobre lo potente que es y la necesidad de disciplina. La ritualización es clave, sí. No es solo ponte esto y listo. Hay un régimen, un método que exige control. Exige respeto por las reglas de la magia, tal como Aradai las presenta. Sugiere que el poder no es gratis ni fácil de manejar. Viene con condiciones. ¿Y romperlas? Bueno, parece que ahí está el nudo de todo el asunto. Al principio, Bernard obtiene lo que buscaba. Las fuentes describen cómo siente una fuerza inusual, una confianza nueva. Se enfrenta a los guardias que antes lo intimidaban. Se siente diferente, poderoso. Pero aquí viene el giro. Como parte del pago, del precio del hechizo, Bernard y Aradai inician una relación íntima. Es casi como un pacto fáustico en pequeño, ¿no? El beneficio inmediato es tentador, pero ya se empieza a ver el precio. Y no es solo un precio externo, sino interno. La magia empieza a cambiarlo a él. Los textos mencionan que su trato hacia Aradai se vuelve más tosco, más salvaje. Su apetito se desborda. La transformación no es solo física. Y entonces, Bernard comete el error crucial. Quizá embriagado por ese nuevo poder, ignora las reglas.
usa más pomada de la cuenta, no respeta los descansos, los ciclos. ¿Y la transformación? Bueno, se sale de control. Según se cuenta, Aradai intenta ayudarlo, pero ya es tarde para revertirlo del todo. Solo logra atenuarlo. La transformación será inevitable, pero solo, y pongo comillas, durante las noches de luna llena. Es fascinante cómo presenta la consecuencia, no como un castigo divino o algo externo, sino como una reacción inherente al mal uso del poder. La magia aquí opera casi como una ciencia, ¿no? Con leyes propias. Si alteras las condiciones, el resultado cambia, se desequilibra. Lo de la luna llena, como detonante, es un clásico del mito, claro, pero aquí queda como el residuo incontrolable de un proceso mágico que se corrompió por la falta de disciplina del usuario. Y las repercusiones no tardan. Se empiezan a oír noticias de ataques brutales en distintas regiones, asesinatos, mutilaciones, atribuidos a una criatura, como un lobo gigante. El poder que Bernard no supo manejar ahora causa terror. Y así se consolida el arquetipo. El hombre lobo no solo como un drama personal, sino como una amenaza para la comunidad, un monstruo, en el sentido más clásico. Altera el orden, genera pánico. Entonces, esta historia de Bernard y Aradai, este origen tan particular, se convierte en leyenda. Vemos en otros textos cómo se transmite esta narrativa. Por ejemplo, se menciona a una familia Kremer en Lobo 3, que parece conocer esta historia. Los pilares se mantienen: el mortal que busca magia, la bruja que la da con ingredientes específicos ligados a un lobo, la transgresión que lleva a la licantropía permanente y un detalle fundamental: la maldición se vuelve hereditaria. Y ahí está una de las claves que parece distinguir esta versión, ¿no? Aunque comparte elementos universales del hombre lobo, la luna llena, la fuerza, tiene estos elementos propios. Aradai como figura inicial, los ingredientes concretos, esa mandrágora cargada, la pomada y sobre todo ese mecanismo de herencia tan específico, solo al primogénito varón de cada generación. Eso le añade una capa de fatalidad, de destino muy marcada. Exacto, y esto nos lleva a otro nivel de conflicto. Entra en escena la orden mágica a la que pertenecía Aradai, las orquídeas nocturnas. Según el primer hombre lobo, esta orden la condena. ¿Por qué? Por haber desobedecido a la fuerza negativa, una entidad oscura que parece influir en la orden. La condenan por no eliminar a Bernard, la abominación que desde su punto de vista ella creó. Este choque entre el practicante individual de magia y la organización que busca controlarla es un tema recurrente. Las orquídeas nocturnas se posicionan como guardianas de un orden mágico, un equilibrio que Bernard y Aradai, él sin querer, ella quizás por afecto, rompieron. Su existencia misma, la de Bernard y su linaje, es una anomalía para esta orden, una que deben eliminar. Antes de ser castigada, leemos que le quitan sus poderes y la convierten en objetivo de caza también. Aradai logra advertir a Bernard. Le insiste: huye, escóndete, ten cuidado siempre de brujos y organizaciones mágicas, porque lo perseguirán a él y a sus descendientes, para borrar esa línea de sangre y proteger sus secretos. La advertencia y el castigo a Aradai subrayan la rigidez de esta orden. No toleran desviaciones, no toleran creaciones que escapen a su control. Bernard y su linaje se convierten así en fugitivos perpetuos, no solo de su propia naturaleza interna, sino de una organización externa y poderosa que los ve como una amenaza existencial. Y las consecuencias de esta persecución y de la maldición misma se ven clarísimas mucho tiempo después, en el relato Maisha y el hombre lobo. El narrador cuenta cómo su padre le reveló el secreto familiar justo antes de cumplir 17 años. Y explica una estrategia de supervivencia muy particular: la mediocridad intencional. Vivir sin destacar, sin acumular riqueza ni fama, para no llamar la atención de las orquídeas nocturnas. Esto nos da una visión del impacto psicológico y social a largo plazo que es tremenda, ¿no? No es solo la transformación física una vez al mes, es el peso del secreto, el miedo constante que se hereda, la necesidad de autolimitarse para sobrevivir. La maldición define la dinámica familiar, las decisiones de vida, todo. Es una carga invisible pero omnipresente. El narrador transmite muy bien ese peso, ese terror a la luna llena,
y la lucha por no perderse a sí mismo. Y menciona un ejemplo trágico en su propia familia, su abuelo. Como un eco de Bernard, el abuelo perdió el control, se convirtió en una bestia salvaje. Las fuentes incluso juegan con la idea de que podría ser la famosa bestia de Yobudán que oyeron mencionar en una taberna. Y su final fue terrible. El destino del abuelo funciona como un recordatorio constante dentro de esa narrativa familiar. La bestia interior siempre está ahí, amenazando con devorar la humanidad si no se mantiene una vigilancia extrema. Conecta mucho con esa frase que otro personaje, Seotl, dice más tarde: los demonios que no vencemos en nuestras vidas, se los heredamos a nuestros hijos. La lucha del abuelo se convierte literalmente en la lucha del nieto. Pero frente a este panorama tan oscuro, los descendientes no se quedan quietos. Buscan activamente maneras de sobrevivir y, si es posible, de manejar la transformación. El narrador de Maisha busca ayuda primero en Maisha, descrita como una curandera indígena. Sus métodos parecen más ligados a lo ritual, a la contención externa. Usa círculos en el suelo, hierbas, para observarlo y sobre todo para evitar que haga daño mientras está transformado. El enfoque de Maesha, como se describe, parece centrarse en manejar la manifestación física, ¿no? Es un intento de controlar los efectos externos de la maldición, de proteger al individuo y a su entorno durante ese momento crítico de la luna llena, usando saberes tradicionales. Contención, más que nada. Pero el narrador parece sentir que necesita algo más que solo ser contenido. Busca un dominio más profundo. Y eso lo lleva a Seotl, un brujo nahual. Seotl le propone un camino muy diferente, basado en la disciplina mental, espiritual. El entrenamiento es intenso. Incluye rituales en lugares de poder, como la montaña Matlacueyetl, la Malinche. Aquí hay un cambio de enfoque bien interesante. Seotl parece representar una tradición mágica distinta, quizá más conectada con el nahualismo mesoamericano. Su meta no es simplemente aguantar la transformación, es integrarla, dominarla desde la conciencia. Es un paso más allá de la simple contención que ofrecía Maisha. Justamente, el entrenamiento con Seotl, según cuenta el narrador, le permite aprender a transformarse. Habla de lobo o coyote, pero manteniendo su conciencia humana activa dentro de la forma animal. Describe incluso experiencias que suenan a, no sé, desdoblamiento o proyección astral, verse a sí mismo, su cuerpo humano, desde la perspectiva del lobo. La clave, según Seotl, es la automaestría, el control interno. Lo que Seotl parece ofrecer es la posibilidad de trascender la maldición como tal, no eliminándola físicamente, sino cambiando radicalmente la relación del individuo con ella. Pasar de ser una víctima pasiva de la transformación a ser un practicante que puede navegarla conscientemente. Esto sugiere una posible evolución en cómo se entiende y se maneja este fenómeno dentro del universo de estas fuentes. Una evolución de víctima a agente, digamos. Y como un símbolo de esta lucha interna, de ese camino recorrido, Maisha también aporta algo tangible. Le crea un amuleto protector. Está hecho con las propias garras del lobo del narrador, que se petrificaron tras una transformación. Un objeto que condensa esa naturaleza dual y el esfuerzo por dominarla. Un amuleto hecho con una parte de su ser transformado. Eso es simbólicamente muy potente. No es un objeto externo cualquiera, sino algo que nace de su propia dualidad. Podría representar esa integración de naturalezas que él busca, y quizás una protección que emana de su propia esencia controlada, canalizada por la habilidad de Maisha. Es un lindo detalle. Ahora, si contrastamos este camino hacia el control con la experiencia de Daniel, el protagonista de Lobo 3, vemos otra etapa, ¿no? Él también empieza sufriendo transformaciones muy dolorosas, involuntarias. Conoce a otro hombre lobo, Mario Alberto, que parece llevar más tiempo lidiando con esto. Daniel nos muestra quizás una fase más temprana, más cruda de la experiencia del licántropo en esta mitología. Está lidiando con el shock inicial, el dolor físico, la pérdida de control, muy parecido a cómo debieron sentirse Bernard al principio, o el abuelo del narrador de Maisha antes de sucumbir. Daniel observa a otros como él, practicando habilidades como saltos sobrehumanos.
Esto sugiere que, aunque estén perseguidos, pueda existir algún tipo de comunidad o al menos conocimiento compartido entre ellos sobre cómo usar sus capacidades animales. Experimenta la caza instintiva, una conexión como telepática con Mario Alberto, pero al principio no tiene control, ni sobre cuándo ocurre la transformación, ni sobre sus impulsos una vez que está transformado. Así que las fuentes nos pintan un espectro completo, ¿ves? Desde la víctima inicial aterrorizada y descontrolada, Bernard, Daniel al comienzo, pasando por la búsqueda de ayuda externa y métodos de contención, lo que hace Maisha, hasta la posibilidad de alcanzar un dominio consciente a través de una disciplina interna rigurosa, casi chamánica, lo que enseña Seotl. La condición de hombre lobo sigue siendo en su origen una maldición heredada, claro. Pero la relación del individuo con ella, su capacidad de acción frente a ella, puede variar enormemente según estas narrativas. Entonces, para ir cerrando este análisis de las fuentes que tenemos, hemos seguido el hilo de esta leyenda particular, la del primer hombre lobo. Vimos cómo surge de un pacto mágico por deseo, pero que se tuerce por no respetar las reglas. Analizamos las características distintivas de esta licantropía, los ingredientes específicos, las consecuencias de la transgresión, esa herencia tan particular por línea primogénita masculina. Un conflicto constante con la orden de las orquídeas nocturnas, que actúa como perseguidora implacable. Y finalmente, exploramos la lucha de los descendientes por sobrevivir y controlar esta herencia, encontrando caminos que van desde la contención ritual hasta una maestría que busca integrar la bestia y el hombre. Queda flotando esa reflexión que Seotl le ofrece al narrador de Maisha, ¿no? Esa idea de que los demonios que no vencemos en nuestras vidas, se los heredamos a nuestros hijos. Si miramos más allá de la transformación fantástica, toda esta saga del hombre lobo, tal como se presenta en estos textos que parecen conectados, podría leerse como una metáfora muy potente. Una metáfora sobre cómo las acciones, los errores, las búsquedas de poder mal enfocadas o incluso los traumas no resueltos de una generación pueden proyectar sombras muy largas y densas sobre las siguientes. Obligan a las nuevas generaciones a librar batallas internas y externas que ellas no empezaron. Un peso heredado. Un pensamiento interesante para considerar, ¿verdad? Esas herencias invisibles, esas luchas internas que a veces llevamos dentro sin comprender del todo su origen lejano. Gracias por acompañarnos en esta discusión a fondo. Hasta la próxima.